Introducción a las sondas lambda de dióxido de circonio. La sonda lambda es un sensor electroquímico específicamente desarrollado para detectar la desviación de la mezcla aire-combustible con respecto a la proporción ideal o estequiométrica. Su trabajo se basa en la diferencia de potencial eléctrico que genera la diferente concentración de oxígeno del aire atmosférico y los gases de escape cuando el oxígeno diatómico se descompone en iones. La sonda lambda está formada por un sustrato laminar de dióxido de circonio sobre el cual se disponen dos electrodos de aleación de platino que trabajan como terminales eléctricos, todo ello debidamente encapsulado en un soporte metálico roscado al tubo de escape del vehículo. El electrodo externo de la sonda está en contacto con los gases de escape del motor, cuyo contenido en oxígeno depende de la proporción de la mezcla cuando la eficacia de combustión es suficiente, y el electrodo contrario se encuentra referenciado al valor constante del oxígeno presente en el aire atmosférico a través de un canal de ventilación. Al superar los 300 grados de temperatura, el dióxido de circonio, dopado con itrio, se vuelve permeable al oxígeno atómico, permitiendo el flujo de iones a través de él. Por su parte, el platino de los electrodos se vuelve muy reactivo, potenciando su capacidad natural para atraer ciertos elementos químicos y su comportamiento catalizador. Para elevar y mantener la temperatura de la sonda lambda en valores óptimos de trabajo, se coloca en su interior una resistencia térmica alimentada eléctricamente, que ocultaremos para una mejor visualización del funcionamiento del sensor. Para facilitar la comprensión del comportamiento electroquímico de la sonda lambda, omitiremos en el flujo de gases de escape los elementos químicos no participantes en la medición efectuada por la misma. Medición con mezcla estequiométrica en una sonda lambda. La proporción de oxígeno residual en los gases de escape, cuando la mezcla resulta bien proporcionada y la combustión se desarrolla correctamente, se encuentra en torno al 0,8-1,2% del volumen total de los gases de escape, cantidad químicamente proporcional a la de monóxido de carbono. Las moléculas de oxígeno del aire que ocupa el interior de la sonda captan dos electrones al entrar en contacto con el platino y se disocian formando dos iones negativos. En el electrodo de gases ocurre lo mismo, pero la concentración de oxígeno es mucho menor, produciendo una diferencia que tiende a igualarse de forma natural, generando un flujo de iones a través de la estructura molecular del dióxido de circonio. Al alcanzar el electrodo de gases de escape, los iones se combinan nuevamente con el platino, cediendo los electrones captados anteriormente. El tránsito continuo de iones de oxígeno a través del dióxido de circonio conlleva a su vez un flujo de electrones que son sustraídos del electrodo interno de la sonda y cedidos al electrodo de gases, generando entre ambos una corriente de mínima intensidad y tensión variable en función de la concentración de oxígeno diferencial y la superficie de contacto de los electrodos con los gases. Paralelamente, como consecuencia del comportamiento catalítico del platino, una parte proporcional de las moléculas de CO de los gases de escape son transformadas en CO2, combinándolas con iones de oxígeno resultantes de la descomposición del oxígeno residual de la combustión. En estas condiciones, y con una cantidad de oxígeno residual y monóxido de carbono proporcionadas, resultantes de una correcta dosificación y combustión de la mezcla, la diferencia de tensión entre los electrodos de la sonda lambda alcanza los 450 a 550 mV, en función de la temperatura de la sonda. Mezcla rica en sonda lambda. El oxígeno residual tras la combustión con exceso de combustible resulta muy escaso, lo cual incrementa la diferencia con referencia al 21% contenido en el aire atmosférico. El flujo de iones de oxígeno aumenta considerablemente en estas condiciones, transportando de este modo una gran cantidad de electrones que elevan la diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos de platino hasta los 750 mV aproximadamente. El elevado número de moléculas de CO que entran en contacto con el electrodo de gases requiere una cantidad de iones de oxígeno proporcional para convertirse en CO2, que en estas condiciones debe ser captado e ionizado por el electrodo interno de la sonda y atravesar el dióxido de circonio para llegar y reaccionar en el electrodo de gases, donde el oxígeno de los gases de escape resulta insuficiente. Como consecuencia, el flujo de iones se intensifica notablemente con el aumento del CO,
elevando la diferencia de tensión entre ambos electrodos de la sonda por encima de los 750 mV. Mezcla pobre en sonda lambda. La proporción de oxígeno residual tras la combustión con mezclas pobres resulta mucho mayor que con mezcla estequiométrica, todo lo contrario que la de CO, que desciende a valores prácticamente nulos. De este modo, el diferencial en la concentración de oxígeno entre ambos electrodos de la sonda lambda se reduce sustancialmente. La escasa presencia de CO requiere una cantidad de iones de oxígeno mínima para su transformación en CO2, con lo cual la permanencia del oxígeno en el electrodo de gases se incrementa con respecto a mezclas más ricas en combustible. El flujo de iones de oxígeno a través del dióxido de circonio resulta en estas circunstancias mínimo, y en consecuencia la diferencia de potencial eléctrico entre ambos electrodos disminuye hasta prácticamente desaparecer, manteniéndose en valores inferiores a los 100 mV. Regulación de la mezcla con sonda lambda. La inversa relación entre el oxígeno y el monóxido de carbono en torno a lambda 1 condiciona la respuesta de las sondas lambda de dióxido de circonio. El platino de los electrodos reacciona indistintamente frente al oxígeno y el monóxido de carbono, por lo cual la señal eléctrica que entrega la sonda lambda no resulta proporcional a uno solo de los gases. Regulando la cantidad de combustible con gran precisión en función de los saltos de tensión de la sonda, se consigue mantener en el tiempo la proporción aire-combustible media en valor estequiométrico. A su vez, la subida de tensión por encima de los 750 mV, debido a la presencia de CO en mayor proporción que oxígeno, permite comprobar el rendimiento suficiente de los catalizadores y la transformación completa del CO resultante de la combustión. La relación existente entre la tensión suministrada por la sonda lambda con la proporcionalidad entre el monóxido de carbono y el oxígeno de los gases de escape y la diferencia de este último con respecto a la concentración de oxígeno en el aire atmosférico provoca su mayor defecto, la medición completamente errónea en caso de combustiones parciales y fallos de combustión, y su principal limitación, el estrecho margen de medición en torno a lambda 1.